Oye, hermano Sebastián, sabe que yo rezo y nada. O sea, mi oración es tan mugrosa que yo creo que Dios no me va a escuchar jamás. ¿Qué, hermano Juan Andrés? Eso no es nada. Yo creo que Dios está tan ocupado que yo rezo y no me atiende. Yo creo que Él se olvidó de mí completamente. Solo imagínese ahorita cuántas miles de millones de oraciones están subiendo en este momento y Él se va a fijar en mi oración. Nada. ¿Será que Dios no atiende nuestra oración porque la estamos haciendo mal? Descubre cómo rezar bien en este podcast. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, Salve María, sean bienvenidos una semana más a este programa que hacemos con tanto cariño, tanto empeño por todos ustedes. El día de hoy estamos aquí con el hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Sebastián. Salve María a todos. Qué alegría poder compartir con usted en este nuevo episodio. Exactamente, es una gran alegría también para mí poder hacer este programa. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es un tema del cual no nos podemos cansar de hablar nunca. Porque ustedes habrán escuchado esta frase famosa de San Alfonso María de Ligorio: quien reza se salva, quien no reza se condena. Y en el libro que él escribió, El Gran Medio de la Oración, hay una parte muy interesante en la cual él como que se lamenta de que ya en el siglo XVIII los sacerdotes, los confesores, los predicadores no difundían esta práctica como deberían hacerla. No le daban la importancia a la difusión de la oración para que la gente se pueda salvar. No, y no solo eso, sino que ellos daban por seguro que la gente ya sabía rezar. Exactamente. Entonces solo como que, bueno, sí rece, pero le daban más importancia a la meditación, quizá a la penitencia, a la huida de las ocasiones próximas. Pero la oración es algo que es absolutamente indispensable para nuestra salvación. Y eso, él lo decía en el siglo XVIII. Imagínense los días de hoy, si él viviera, si él estuviera aquí sentado con nosotros, bueno, espiritualmente puede ser que esté aquí sentado con nosotros, ¿qué no diría viendo la situación del mundo, viendo la situación de los católicos, de cuánta gente que se condena justamente por eso, por no rezar, ¿no? No, incluso sabe que, bueno, él es un gran doctor de la iglesia, un gran moralista, con muchísimas obras de una importancia fundamental. Uh-huh. Pero él llega a decir que en ese librito que él escribió, que es cortito, chiquito, que se llama El Gran Medio de la Oración justamente, él dice que es la obra más importante de todas las que escribió. Y dice que a él le gustaría imprimir una edición por cada habitante del planeta. Sí. Y que cada persona tuviese ese librito en sus manos, porque por lo fundamental del tema. Uh-huh. Así que bueno, nosotros también podemos decir que este es el podcast más importante, así como él decía, ¿no? Claro, no vamos a imprimir podcast, pero lo que sí podemos hacer es que ustedes compartan claro. con todo el mundo para que las personas puedan tener acceso a este tema tan fundamental, ¿no? Sí. En nuestro canal se ha hablado mucho de la oración, incluso hay varios programas sobre las oraciones que los católicos deben saber, cómo rezar correctamente, por qué Dios no atiende la oración. Entonces vamos a tratar de hacer una especie de resumen de todo eso en este pequeño programa para que la gente pues comprenda la importancia de la oración, se anime a rezar, tenga confianza en su oración y no caiga en algunos errores que normalmente caemos nosotros a la hora de hacer la oración, ¿no? Sí. Es bien importante eso. Pero bueno, hermano Juan Andrés, también nos hemos basado hoy en un libro muy espectacular, ¿no? Que es de nuestro inspirador, que él justamente va comentando el libro del Gran Medio de la Oración, el doctor Pino Correa Oliveira, y él tejía unos comentarios espectaculares de cada párrafo que iba leyendo, ¿no? Entonces también muchas de las ideas que ustedes van a escuchar las hemos sacado de acá. Pero bueno, para comenzar, no sé si usted se acuerda que San Alfonso él dice en un momento que es el único medio para salvarse. O sea, lo único, ¿no? Sí. Una persona que no reza no puede salvarse. ¿Por qué? Porque con la oración es que nosotros vamos a conseguir las gracias para que vengan justamente los sacramentos, por ejemplo. Sí. Me acuerdo que Monseñor Juan, él daba un ejemplo
de una persona, un reportero, él se imaginaba un reportero, eso lo contaba en una homilía, me acuerdo que éramos, usted seguramente era más pequeño también, pero que era muy impresionante porque la didáctica que Monseñor Juan tenía para explicarnos era muy a base de ejemplos, como nuestro Señor a base de parábolas también, Monseñor Juan hacía estos ejemplos. Y él decía, ustedes imagínense a un reportero que va al infierno a hacer entrevistas a los diferentes condenados. Y entonces llega al infierno, le abren la puerta, él ya empieza a sentir calor, él asustado viendo los horrores, gente siendo castigada, torturada por sus pecados, todos los tipos de vicios, ¿no? Dicen que en el infierno usted sufre tormentos específicos por el vicio que más cometió. Por los pecados. Por los pecados. Una persona que, por ejemplo, que decía malas palabras o que utilizaba mal su lengua. Los demonios especialmente atacan su lengua, lo castigan en ese lado. Persona que era impura, que veía cosas horribles, animales que le van atacando sus ojos, en fin, cosas espantosas. Pero él decía que este reportero comenzaba a entrevistar uno tras otro. Y Monseñor Juan decía, yo les aseguro que todos, sin excepción, van a decir que están en el infierno porque no rezaron, o porque no rezaron lo suficiente, o porque rezaron mal. Pero siempre su condenación iba a estar relacionada por la falta de oración. Y él decía, también, ese mismo reportero va al cielo, llega, toca la puerta. Esto es hecho era para que los jóvenes entendieran, ¿no? Pero es muy real. Abre la puerta, San Pedro, bienvenido, ¿qué tal? Pase, por favor. Sí, yo vi que nuestro Señor avisó que usted iba a llegar. y la persona empezaba a entrevistar a todos los santos, todos los bienaventurados del cielo, y que todos, sin excepción, le iban a decir que están ahí porque rezaron y rezaron mucho. A pesar de que habían tenido quizás sus caídas, sus dificultades, sus probaciones, la persona había rezado y gracias a la oración había conseguido salvarse. Entonces eso es un punto fundamental para que a todos nos quede eso en la cabeza, que si usted de verdad quiere salvarse, tiene que acudir a la oración. Le digo más, hermano Sebastián, creo que, si no estoy mal, Santa Teresa de Jesús, pero no recuerdo bien, decía que ella estaría dispuesta a bajar otra vez a la tierra, sufrir todo lo que sufrió con tal de rezar una Ave María más. Por supuesto. Imagínese, o sea, la gloria que da eso en el cielo y cómo pues nos evita el infierno, ¿no? Claro, y justamente lo que usted dice, la gloria, una persona que reza mucho va a tener un puesto mucho más alto en el cielo, como que más cerca de Dios, por así decirlo, una glorificación más alta. Y no en el sentido de que usted quiere ser glorificado en el cielo, no, sino que usted va a dar mucho más gloria a Dios en el cielo porque usted va a tener un amor más grande a Dios. En fin, porque dicen que cuando el árbol cae, como cayó, así queda. Entonces, lo que decía Santa Teresa es eso, ¿no? Así, lo que recé, hasta ahí fue. Ya. Qué impresionante. Los méritos que gané son esos. Después usted también mencionaba de cómo lo fundamental de la oración, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Porque él decía, está bien, predican mucho sobre las ocasiones próximas de pecado, sobre, sobre los novísimos, sobre todos. Eso está muy bien, o sea, es excelente. Pero él decía, ¿de qué sirve todo eso si la persona no va y no reza? Entonces... No, y es muy interesante también que comentábamos cuando preparábamos el programa. Él comentaba esto, volvemos a lo mismo, en el siglo XVIII, que pues el mundo en el siglo XVIII era otra cosa. Imagínense hoy en día, con las ocasiones próximas de pecado que hay, con las facilidades que hay. El pecado está en bandeja de plata. El pecado está en el bolsillo de los niños, a veces con los celulares. Un celular mal usado puede llevar al infierno a cualquier persona. Las modas que hay afuera. Incluso también, Monseñor Juan comentaba, imagínense ustedes un San Ignacio de Loyola hoy en día caminando por las calles. Él dice, yo no sé si él con las gracias que recibía en esa época, él perseveraría en los días de hoy. Porque las tentaciones son mucho peores. O sea, ¿qué diría San Alfonso en nuestros días, ¿no? De la oración? Exacto. El doctor Plinio decía eso justamente comentando a San Alfonso. Decía que así como, bueno, el demonio tiene en sus manos este mundo, prácticamente. Y él decía que así como es una situación anormal, por así decir, porque el demonio está tomando cuenta de todo, también nuestra oración tiene que ser anormal, no puede ser anormal, tiene que ser muchísimo más. Exactamente.
Así que bueno, no sé, hermano, si quiere que entremos ya directamente en cuáles son los primeros, en los defectos que las personas generalmente tienen. En la oración, exactamente. Sí, claro, recordarles que pueden evangelizar dando like. Eso se nos olvidó decirlo, es una forma para que llegue a más personas. ¿Sabe, hermano Sebastián? Cuando yo escuché estos comentarios del Dr. Plinio sobre la oración, yo me asusté. ¿En qué sentido? En que yo nunca lo había oído. Es algo inédito. Algo inédito. Nunca alguien me había explicado con esa profundidad este primer defecto. ¿Cuál es el primer defecto de una oración? ¿O por qué no rezamos o porque rezamos mal? Y es porque pensamos que Dios está a leguas de nosotros. Dios está lejos de nosotros. Pero está bien, eso quizás ya lo hayamos oído. Pero ¿por qué será que nosotros pensamos que Dios está lejos de nosotros? Y es justamente por la tibieza. Nosotros somos tibios. Recordemos que la tibieza es un vicio horrible, que el propio nuestro Señor dice que si fuerais fríos o calientes, no pasaría nada, pero a los tibios los vomito de mi boca. O sea, y esa propia tibieza nos hace sentirnos lejos de Dios. Y pensamos que Dios no nos va a atender. ¿Por qué? Porque Él está lejos de nosotros y porque Él tiene 1000 cosas que hacer. Él está ocupado. Ajá, y nosotros somos un puntito en medio de una multitud. Y que ¿quién va a ser oído? Aquel que grita más fuerte o que consigue acercarse un poco más y jalarle la punta del manto. Y no, Dios no es así. Dios, Él está cerca nuestro. Y no solo está cerca nuestro, sino que está interviniendo día a día en nuestra vida y en la historia. No es que simplemente nos creó y nos soltó. El doctor Plinio decía, yo muchas veces pensaba que, bueno, voy a crear a Plinio de Correa de Oliveira, una bolita y pum, y la tiro y ya me desentiendo. No, eso no es así. Es un grave error de pensar así, ¿no? Exactamente. Como que Dios nos abandonó a nuestra suerte y que el mundo se cae de los pedazos y que Dios está ocupado quizá en otro mundo. Ajá. Y por eso pasa tanta cosa acá. No, lo que usted dice es muy cierto. Todos los acontecimientos son permitidos por Dios, son guiados por Dios, y a veces estos desastres que vemos, que son a veces incomprensibles, Dios los permite para la salvación de muchas almas. Acuérdese lo que decía San Pedro en la carta, creo que en la segunda carta, cuando él habla del diluvio, que fue un castigo que vino sobre la humanidad, pero que si no hubiese venido ese castigo, muchos se hubieran condenado. Porque viendo que no paraba de llover, la gente vio que era serio lo que Noé había predicado durante tanto tiempo, y la gente se convirtió y se salvó. Claro. Murieron, pero se salvaron. Murió su cuerpo, pero salvó su alma, que es lo más importante. ¿Sabe qué interesante? Porque el doctor Plinio, hablando de este defecto de sentir, porque es un sentimiento, de que Dios está lejos nuestro, él comentaba que, bueno, él procuraba ir a comulgar todos los días y hacer un poco de adoración al Santísimo. Recordemos, él no era monje, no era sacerdote, él era abogado, era diputado. Sí, fue diputado. Exactamente, o sea, él tenía sus ocupaciones y todo, pero él no podía pasar un día sin comulgar, sin ir a hacer un poquito de adoración al Santísimo Sacramento, y él iba muchas veces a las iglesias que tenía cerca. Pero había una iglesia en concreto que era del monasterio de San Bento en Sao Paulo, de San Benito, sí, perdón, donde él entraba a esa capilla y él notó que en esa capilla él hacía mejor la acción de gracias y mejor la adoración al Santísimo. Y él, claro, una persona que apreciaba su vida espiritual, que tenía una vida espiritual, él comenzó a intentar descubrir por qué era que ahí rezaba mejor que en otros lugares. Y él a las tantas se dio cuenta que era porque la capilla no era tan grande y era muy acogedora. Dice que cada vez que él entraba, él sentía, estaba hecha de tal manera que él sentía como si Jesús lo estuviese viendo, estuviese al lado de él, cercano. Y entonces, a raíz de eso, él comprendió esto, de cómo las personas muchas veces se sienten lejos de Dios y por eso es que rezan mal o no rezan. Y a usted ve qué importante es buscar al Santísimo Sacramento, ¿no? Hay una idea muy equivocada hoy en día. No es equivocada en el sentido de que Dios está en todas partes. Dios está en toda parte. Aquí, afuera, Él es omnipresente.
Pero hay un lugar específico que es en las capillas de adoración, en el Santísimo Sacramento, donde él quiso quedarse, digamos, de una forma, por así decirlo, más sensible, para comunicarse con nosotros. O sea, fue un tal amor que él tuvo por nosotros que él se quedó como alimento y se quedó en la Eucaristía para que nosotros tuviésemos esa señal visible, sensible, palpable y poder tener esa comunicación, ese contacto con él. Y es muy triste, ya incluso el hermano Armando hizo una charla sobre eso, sobre los sagrarios abandonados, ¿no? Claro. ¿Cuántas capillas hoy en día que tienen la presencia real del Santísimo? Está la lamparita ahí, chispeando, ¿no? Ese símbolo, esa señal de que nuestro Señor está ahí presente. Y son capillas que pasan días sin que nadie los visite. Claro. ¿Sabe que ahorita que tuvimos la posibilidad de hacer un viaje ahí en algunos lugares en Europa, es triste ver cómo unas catedrales espectaculares, iglesias hechas en la Edad Media, con unas reliquias fabulosas, convertidas durante el día en museos? Qué bárbaro. Y las misas, porque claro, se mantiene la misa, hoy en día no, la hacen en un saloncito moderno que está al lado de la iglesia de una catedral espectacular, donde van unas pobres señoras devotas que todavía mantienen ahí la fe en el lugar. Pero el sagrario donde está el Santísimo completamente solo, abandonado. Qué impresionante. Y sabe, hermano Sebastián, lo que usted dice es muy cierto, pero solo para que las personas no piensen que para rezar bien hay que ir a la capilla del Santísimo, que sí, es súper importante y que en la medida de lo posible lo hagan, pero muchas veces las personas no van a tener oportunidad de ir. Y si van, puede ser que sea un lugar feo donde, ¿me entiende? Claro, no es que tiene que ir a Europa usted Ajá, exactamente, sí. Porque usted puede rezar en cualquier lugar. A lo que yo me refería más que todo era esa sensación de cercanía de Dios, que usted la puede tener en donde sea. Sí. Por ejemplo, hay un sacerdote que estuvo prisionero en Rusia, en Lubyanka, donde su celda era paredes blancas con un foco blanco colgado y el día entero. O sea, él solo salía 5 minutos a caminar al sol y lo volvían a meter ahí. Y él decía que, bueno, quizás ahí no era el lugar idóneo para rezar. Pero eso es circunstancial también. Claro. Y Dios le da una gracia especial a una persona. Y la gracia especial que le dio fue de comprender que independientemente de donde él estaba, Dios estaba con él. Claro. Y Dios estaba cerca de él. Y por eso es que su oración era buena en ese lugar, por más que no fuese el lugar ideal. Sí. Entonces hay que saber unir las dos cosas, tanto buscar lugares que favorezcan, sobre todo el Santísimo, pero también saber que ahí no importa. O sea, donde yo esté, Dios está conmigo. Claro, tiene esa relación de que Dios no abandona a nadie. Exacto. Dios incluso usted me contaba un hecho de un alcalde o algo. Que era un ejemplo que daba el doctor Pino también. O sea, a diferencia de... O sea, Dios nos conoce a todos y a cada uno por el nombre. Él conoce nuestra vida, conoce nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. No es, por ejemplo, como él decía, un presidente de la República. No sé, el presidente, va a decir un país aquí que nadie nos ve para... No sé, el presidente de Chad, ahí en África. Si lo suben a un edificio y hay un montón de gente ahí caminando, haciendo su vida normal. Y decía el doctor Pino, sería ridículo usted decirle, mire, usted es el presidente de Chad. Entonces usted debe conocer a todos los habitantes de Chad. ¿Cómo se llama ese señor que está ahí caminando? El presidente le va a decir, no tengo ni idea. O sea, yo soy el presidente, pero yo no tengo la capacidad ni la obligación de conocer por nombre y apellido y número de documento a cada uno de los habitantes de Chad. Ajá. Dios no es así. Dios sí conoce a cada uno por nombre, apellido, no digamos número de documento, pero por alma. Bueno, si Dios sabe cuando se cae un cabello de la cabeza de cada uno. Exactamente. Imagínese. Bueno, también el doctor Plinio me contaba algo súper lindo, que es de que él tuvo un estremecimiento cuando él supo que nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, pensó individualmente en cada uno de los hombres. O sea, estoy muriendo por fulano, por cicrano, por fulana, por cicrana, por el hermano Sebastián, por mí, por todos ustedes que nos están viendo. Y él individualmente, no es que por la humanidad. No, por cada uno. Y que hubiese estado dispuesto a hacerlo si solo uno lo necesitase. Exactamente. Él hubiese pasado todo lo que pasó si tuviese que haber redimido solo a uno de nosotros. Imagínense, ¿no? Sí. Ahora, es interesante que
bueno, desviaría un poco el tema, pero en la hora de la consagración, cuando el Padre consagra, Él dice que por todos, no, que por usted, por todos y por muchos, ¿no? ¿En qué sentido muchos? Que Él se ofreció por todos, pero no todo mundo quiso aceptar esa sangre, en el sentido de la persona que se condena no recibe los frutos de esa sangre, de ese sacrificio que nuestro Señor hizo. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para que esa sangre que nuestro Señor derramó en la cruz no sea en vano, que no caiga ahí en la tierra y se pierda. No, Él dio todo eso, Él sufrió todo eso por cada uno de nosotros. Acuérdese lo que decía el Señor Armando, usted que lo acompañó tantas veces en las charlas, él daba mucho este ejemplo para las personas que pasaban por depresiones, por pruebas. Yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Vaya frente a un crucifijo y mire y dígale: yo valgo un Dios crucificado, un Dios que se hizo hombre para crucificarnos, murió por nosotros. ¿Cómo va a decir usted que no vale nada? Usted vale mucho, vale un Dios crucificado. Qué impresionante. Bonito, ¿no? Qué bonito. Eso siempre. Entonces, primer error que se nos fue casi en la primera parte. Que es por la tibieza. Ajá. Sentir que Dios está lejos. Sentir que Dios está lejos y que Él no interviene en nuestra vida, al contrario, está interviniendo, y que Él no nos creó y nos tiró, sino que Él está ahí y nos conoce, tal, y que está con nosotros siempre. Exactamente. Entonces, al rezar, esa cercanía con Dios. Y sáquese eso de la cabeza. Dios no está ocupado para usted. Dios no está lejos de usted. Dios está disponible 24/7 para usted, para atenderlo. Y Dios es el que guía sus pasos, y todo lo que a usted le ocurre es porque Dios lo quiere, Dios lo permite. ¿Está bien? Y otro punto antes de terminar, ya que ya casi estamos, esta primera parte, sabe que así como Dios está interviniendo constantemente en nuestras vidas, nosotros podemos intervenir en la historia con la oración. La oración es, por así decir, un arma que nosotros tenemos, es un poder que nosotros tenemos, que con la oración nosotros podemos intervenir en los acontecimientos. ¿Cuántas guerras se cambiaron por la oración? ¿Cuántas cosas cambiaron por la oración? ¿Cuántos milagros han sucedido por causa de la oración? Basta ver el primer milagro de Jesús, no había llegado su hora. Y una oración de la Santísima Virgen cambió todo. Exactamente. Otro ejemplo, Monseñor Juan, ¿se acuerda en Brasil cuando ocurrió un accidente con unas hermanas que las picaron unas abejas? ¡Qué impresionante! Que están en el récord Guinness de la mayor cantidad de picadas de abeja y a una persona y que haya sobrevivido, que eran más de 4.000. Era una locura. Y las hermanas estaban muy mal, estaban en el hospital, y había un sacerdote que era místico, Padre Dorilo, que ya falleció, y que le dijo a Monseñor Juan: no, Monseñor Juan, mire, ellas van a fallecer, pero eso va a ser muy bonito porque va a ser para la gloria de Dios, y esto va a traer muchas vocaciones y muchas gracias porque ellas van a ofrecer su vida. Y Monseñor Juan dijo: no, ellas no pueden morir. No pueden morir. Y Monseñor comenzó a rezar y rezó y rezó. Misas, rosario, hizo 40 horas al Santísimo. Sí. Y están todas hoy en día vivas. Qué impresionante. Lo que usted dice, con la oración, Él cambió los acontecimientos. Capaz, no sé, el plan de Dios era ese. Incluso un místico le había dicho, había visto la escena me acuerdo que dijo, yo vi la escena del entierro, del funeral de ellas. Y Monseñor Juan dijo: no, vamos a pedir. Evidentemente depende de Dios, pero yo con mi oración voy a ir hasta el final. Ajá. Y consiguió cambiar el rumbo de la historia por eso, ¿no? Qué bonito, Muy interesante, ¿no? Fenomenal. Bueno, y con esto pues terminamos la primera parte del programa. Ya vamos a venir después con otros puntos al respecto de por qué a veces rezamos mal o cómo corregir nuestra oración. Y bueno, ahorita los dejamos con la pausa comercial. No se muevan, ya regresamos. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos hablando de la oración, ¿no? Veíamos en la primera parte, pues, comentábamos un poco sobre este libro de San Alfonso, los comentarios del doctor Plinio sobre el libro de San Alfonso, El remedio de la oración,
y estábamos hablando sobre algunas causas o algunos defectos que sufre nuestra oración y por lo cual pues Dios tampoco nos atiende o hacemos mal la oración. Y estábamos hablando de la tibieza y habíamos terminado con el punto de que nuestra oración puede cambiar el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Sí, exactamente. Dábamos el ejemplo de las abejas y usted quería contar un ejemplo también. Sí, exacto, hermano Sebastián. Un ejemplo para que vean que, pues sí, histórico de que se puede cambiar el rumbo. ¿Saben que cierta vez había un ejército bien grande? Infelizmente no recuerdo ahorita los nombres porque solo me recuerdo del hecho en sí. Pero este ejército era numerosísimo y tenía armas que en la época eran consideradas, wow, la modernidad. Por ejemplo, tenía elefantes acorazados con torrecitas arriba con 8 arqueros. O sea, eso era como que, por decir hoy en día, un tanque, digamos. ¿Cómo iba a luchar un hombre contra eso, no? Usaban tigres entrenados para atacar. Tenían no sé cuántos arqueros, cuántos hombres, era numerosísimo. Y cercaron una pequeña ciudad con muy pocos habitantes y les dieron 3 días para rendirse o arrasaban con la ciudad. Y el obispo dijo, no, esta ciudad no puede rendirse porque rendirse significa ser esclavos de esa gente y sobre todo dejar de adorar al verdadero Dios. O sea, ellos van a venir, ya sabía lo que hacían, imponer su religión y tal. Y esto de aquí es un foco de cristianismo en esta zona y no podemos. Entonces, reunió a toda la gente, el obispo, y miren, vamos a rezar. Estos 3 días van a ser de oración, ayuno, penitencia y sobre todo de oración. Vamos a pedir a Dios que Él intervenga y de que nos salve. Bueno, pasa el primer día, segundo día, tercer día. El ejército se alista ya para arrasar con la ciudad. Y en ese momento, un enjambre de moscas comienza a atacar a los elefantes. Fue lo suficiente. Los elefantes querían quitarse las moscas, movían su trompa, golpeaban unos a los otros, entraban en pánico, provocaba estampidas y aplastaba al propio ejército. Los tigres, imagínense, ahí luchando con las moscas. O sea, fue un caos. Y a la ciudad no le pasó absolutamente nada. ¿Usted ve todo por qué? Porque se unieron a rezar. La oración. La oración, exactamente. Interesante. Entonces, con eso cerramos el punto de la tibieza, ¿no? De nunca sentirnos, digamos, alejados de Dios, nunca sentir que Dios no nos conoce, nunca sentirnos que Dios se olvidó de nosotros. Que somos una hormiguita en un hormiguero. Que somos un número, ¿no? Ajá. Exacto, nada que ver. Entonces, ese es el punto 1. ¿Cuál es el punto 2, hermano Juan Andrés? El punto 2, mire, el punto 2 que seleccionamos es un punto muy frecuente y que también es un poco inédito, en el sentido de que son pocos los que conocen este punto. Mucha gente reza mal. Usted puede ser que esté rezando mal porque piensa que su oración es mugrienta. Exacto. Sucia. ¿Yo cómo voy a rezar? O sea, Dios cómo me va a atender a mí. Está bien, está cerca, todo lo que usted quiera. Pero mi oración es mugrienta. Yo soy un pecador, hice esto y esto. Puede ser hasta que esté en pecado mortal. Y ahí, ¿Dios me va a escuchar así o no? Yo creo que sí. Lo escucha porque justamente, bueno, depende también de la oración que usted haga, qué está pidiendo. Pero yo me acuerdo de una frase muy bonita que decía Monseñor Juan, que él incentivaba también en este punto. Hay una única oración que Dios está obligado a atender. O sea, nosotros podemos rezar lo que queramos y Dios, si es para nuestro bien o no, nos va a conceder o no. Pero él decía, hay solo una única oración que Dios siempre está obligado a atender. Y es la oración del pecador que le pide a Dios ayuda para cambiar. Qué interesante. Claro, porque qué mejor bien que ese. Un pecador que quiere salir de su estado de pecado y quiere llevar una vida buena, una vida santa. Dios tiene que atenderlo sí o sí. Para aquellos que se están preguntando, bueno, yo ya pedí por mi conversión y no me convierto, esperen, que falta todavía. Pero ahorita nos vamos a centrar en este defecto de yo pienso que mi oración no es atendida porque es mugrienta. Muchas personas, daba el Dr. Prini un ejemplo, incluso que pensaban que ellas necesitaban, digamos, 1000 litros de agua, de agua de gracia, digamos, ¿no?
Entonces ellos a fuerza de rezar muchísimo, pero como su oración era mugrienta, Dios allá a lo lejos le soltaba una gota que representaba el 0,001% de las gracias que necesitaban. Y dice, no, eso no es así. Y dice, ¿quieren que les diga cuál es la mejor forma de vencer este pensamiento de que mi oración es mugrienta? Y él decía, es súper simple. Es la confianza en Nuestra Señora. Confianza en su intercesión. Exactamente, porque nosotros tenemos una intercesora ante el intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por cada uno de nosotros ante Dios. Y él decía lo siguiente, esa confianza es tal que la persona sabe, es que es una realidad, mi oración es mugrienta, porque yo soy un pecador, es una realidad. Pero pasa que mi oración no va a ser atendida porque yo soy un pecador. Va a ser atendida porque yo pedí a través de la Santísima Virgen. Por los méritos de ella, por su intercesión y por que ella le va a pedir a su divino Hijo, es que yo voy a ser atendido. Uh-huh. Y incluso aquí, pues ya haciendo spoiler un poco a la parte siguiente, es una oración humilde. Uh-huh. Exactamente. Y eso es lo que derrite a Dios. Porque la persona se da cuenta que de hecho por ella misma no tendría ninguna necesidad de atenderle. O sea, yo cómo voy a atender a, digamos, aquí pensando humanamente, Dios no piensa así. Humanizando a Dios. Ajá, humanizando a Dios, cualquiera de nosotros. Es que muchas veces ese es un gran defecto. Nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros pensamos. Entonces, ¿yo cómo voy a atender a alguien que me cae mal? No, pero Dios, es que primero no le cae mal a Dios. Y segundo, Dios no va a tomar en cuenta que le caiga mal o no. Claro, claro. Y que después también es muy grave uno pensar que Dios a uno lo ve solo por sus pecados. O sea, Dios es un padre para nosotros. Claro, un padre a veces se da cuenta que su hijo tiene defectos. Pero un padre lo sigue amando, es su hijo. Un padre lo va a defender. Mismo que tenga esos defectos, es su hijo. Por más que el hijo viene y ofende al padre, el padre le duele, el padre sufre con eso. Pero el padre quiere que a su hijo le vaya bien en la vida. Y por eso va a seguir trabajando, sale a trabajar para que su hijo tenga todo lo que necesita, para que tenga un buen estudio, o sea, un verdadero padre, ¿no? Hoy en día se ve cualquier cosa por ahí. Pero Dios es un padre y nosotros no tenemos que ver a Dios como un tirano. Como que Él está esperando que nosotros nos equivoquemos para mandarnos un rayo y mandarnos al infierno. No, Dios todo lo contrario. ¿Qué es la verdadera misericordia? Dios nos da todas las gracias, todo lo que necesitamos para que nosotros nos convirtamos. Pero Él no pierde, por así decir, la esperanza en nadie. Dios no desanima de nadie. Dios está ahí a la espera de que aunque sea en el último momento, el sujeto que fue un pecador se convierta. Y es un grave error eso, ver a Dios en ese sentido como que ver a Dios como un humano en el sentido de que Dios tiene los defectos de un humano y que Dios se va a dejar llevar solo por sus impresiones humanas de cada uno. Lo que usted dice es muy interesante eso. Súper. ¿Sabe que hay incluso el Dr. Primo contaba ese hecho de que hay gente que ve a Dios como una leyenda antigua donde había un hombrecito que peleaba con un dios? Uh-huh. Y que Dios estaba ahí con un rayo, eso justamente, y usted dice, a punto de destruirlo, y él como que intentando zafarse de esa, y una lucha constante entre nosotros, cuando no es así, ¿no? Uh-huh. Dios nos ama y murió por nosotros mismos teniendo los defectos que tenemos. Sí. O sea, claro que no ama nuestros defectos, pero nos ama a pesar de nuestros defectos. A pesar de nuestros defectos, sí. Y Él quiere que cambiemos. Uh-huh. Eso es súper lindo. Y cómo uno, al tener esa visualización, cómo la oración en realidad se ordena, ¿no? Y yo no puedo ver a Dios, pensar que Dios me va a tratar como yo trato a los demás. Porque pasa que nosotros como humanos tratamos a los demás según nuestros intereses, según su apariencia. No es así. Interesante ese punto también, sí. Y eso que usted decía de que, además de que Dios no es un tirano, una de las mayores muestras de eso es que nos puso a Nuestra Señora. Sí. Nos puso una madre que es una verdadera intercesora
y que está ahí también, yo diría, o sea, es difícil, pero está mucho más cerca de nosotros. Porque cuando uno necesita algo de un papá, por ejemplo, un permiso, uno siempre va a acudir a la mamá. La mamá va a saber cómo conseguir las cosas del papá, porque sabe en qué momento decirle, sabe cuando él está más tranquilo, o sea, otra vez estamos humanizando, ¿no? Sí. Pero para poder comprender. Pero es que, ¿qué pasa? Dios también nos puso la figura de la madre y la figura del padre para dar a comprender lo que Él es. Entonces, digamos, esta humanización está bien. Claro. No es un error que estamos cometiendo, ¿no? Ajá. Y aquel ejemplo que daba Monseñor Juan siempre también, o el doctor Plinio, que Monseñor Juan lo usaba mucho. Nuestra oración es a veces como un presente, un regalo que un campesino, un agricultor le quiere dar a Dios, a un rey, perdón. Entonces él está el rey en su castillo, en su palacio, está la reina y están pues los pajes, los súbditos y está el pueblo. Y entre el pueblo están los agricultores. Entonces el hombre tiene una plantación de manzanas, unos árboles de manzanas. Y él va y corta unas manzanas y dice, no, estas manzanas son para el rey. Pero claro, él es un agricultor. Entonces va con sus manos así llenas de tierra por el trabajo. Con el bol de... Exacto. Una bandeja toda golpeada, pobrecito, aplastada, con rayones, sucia. Y él va va donde la reina y le dice, mire, mi reina, yo quiero regalarle estas manzanas al rey. Y la reina, cariñosa, ve que este hombre lo hace con un verdadero corazón, con cariño. Le agradece y le dice, sí, claro, yo se la voy a entregar con muchísimo gusto. Pero ella ve, claro, que la bandeja no es la correcta, que las manzanas están todavía con unas hojitas, con tierra. ¿Y qué hace la reina? Ella agarra una bandeja súper linda, que sabe que es la bandeja preferida del rey, una bandeja de plata, repujada. Agarra las manzanas y le pide a alguna de sus asistentes que le ayude a limpiarlas bien, las brillan, quedan un primor. Le ponen una seda también por abajo. Van y se las presentan al rey. Mire, este es un regalo de fulanito de tal, de Joanciño, el agricultor que le trajo estas manzanas de regalo. El rey queda, wow, pero qué manzanas tan maravillosas, qué espectáculo de manzanas. Eran las mismas manzanas que había dado el Joanciño, el agricultor, pero la reina se encargó de perfeccionarlas, de requintarlas, de hacerlas más lindas. Y eso es lo que hace la Santísima Virgen con nuestras oraciones. Cuando nosotros pedimos algo a Dios por intermedio de la Santísima Virgen lo va a presentar de una mejor forma, de la mejor forma posible. Qué bonito, ¿no? Y usted ve que ahí como cambia todo, ¿no? Exacto. Otra visión de la oración que muchas veces nunca nos dicen. Exacto. Y que por eso, pues, la importancia de esto, ¿no? Cómo nuestra relación cambia propiamente. Y que es muy, muy interesante también que el doctor Plinio, él compuso una oración para la hora de la acción de gracias, que era hacer la acción de gracias por medio de Nuestra Señora. Perdón, yo todavía ando medio mal de la voz. Pero él decía que, claro, justamente eso, mi oración es tan pifia, tan pobre, que yo no sé ni qué decirle a Nuestro Señor en este momento en que lo tengo en mi corazón. Él le pedía, Santísima Virgen, haz tú la acción de gracias por mí. Sí, qué bárbaro. Y es lo que debemos aprender eso también. Siempre que hagamos una comunión, hagamos nuestras oraciones por intermedio de la Santísima Virgen. Qué bonito. Yo recuerdo incluso una comunión espiritual dictada por el doctor Plinio que decía, madre mía, pensando en los méritos que tú tuviste durante esos 9 meses que Jesús estuvo en tu claustro virginal, por favor, pedid por mí. Sí. El relacionamiento que tú tenías con él. O sea, imagínense. Es muy bonito, muy interesante. Precioso. Bueno, Juan Andrés. ¿Y cuál sería el tercero, hermano Sebastián? Yo estoy así un poquito, digamos, en la duda. No sé. No, el tercero, pues, yo creo que es justamente ese de pedir con humildad, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Está esa metáfora de nuestro Señor Jesucristo que habla del publicano y del fariseo, ¿no? Sí. La parábola. La parábola. El fariseo, él se daba por justo. Y él hacía su oración
diciendo, atiéndeme porque yo hago esto y esto, vamos, aplicándolo nosotros, atiéndeme porque yo voy a misa, porque yo trabajo por mis hijos, porque yo doy empleo, porque yo no mato, no robo. Porque yo soy bueno en el fondo. Ajá. Y dice, el doctor Plinio decía, esa es una oración cheque bancario. O sea, como tengo esto en la cuenta, pim, aquí está el cheque, dámelo. No es así. En cambio, el publicano, que es el que nuestro Señor elogia, dice, él termina su oración diciendo, porque soy un pecador. Y nuestro Señor se derrite, porque él ve que la persona está totalmente abierta a él y que no está exigiendo nada. Es una oración humilde, que es agradable a Dios. ¿Sabe que habíamos hecho aquí estos puntos? Así que ya con esto pues concluimos el programa y vamos hablando que eran unos puntos por los cuales Dios no nos está atendiendo a veces en nuestra oración. Y usted ya lo comentó el primero, que es una oración a veces que hacemos pretenciosa, como que queriendo cobrarle a Dios ese cheque que tenemos nosotros, que según nosotros hemos adquirido por nuestros méritos y por nuestras buenas obras, y como que le exigimos a Dios que nos conceda eso que nos merecemos, cuando en realidad no lo merecemos. Es que no merecemos nada. Nada, somos unos pecadores, somos unos orgullosos, y no podemos nosotros exigirle a Dios que nos conceda algo. Eso está siempre bajo la voluntad de Dios. Entonces, punto 1, nunca hacer una oración pretenciosa. Otro punto por el cual Dios no nos puede estar atendiendo. Puede ser que le estemos pidiendo cosas que no nos convienen. ¿Cuántas veces uno piensa que consiguiendo tal trabajo o ganándose la lotería? El ejemplo clásico. Dios mío, estoy pasando por una situación difícil económica. Dame la lotería. Ayúdame a ganar la lotería. Puede ser que la persona se gane la lotería y se pierda, porque no sabe cómo utilizar bien ese dinero. Va y lo malgasta en vicios, en pecado, y se termina condenando. Y a veces Dios quiere que una persona pase por ciertas dificultades económicas para que se mantenga fiel y que su alma se mantenga pura y se mantenga santa, porque no tiene a veces la capacidad de adquirir cosas que lo pueden llevar a pecar, ¿no? Sabe que hay una oración muy linda que es la oración pidiendo el perpetuo socorro a la Santísima Virgen. Y una de las invocaciones dice esa: en los reveses de fortuna. Sí. Ven en mi socorro, oh Madre caridosa. Madre caridosa. ¿Por qué? Porque a veces Dios puede probarnos, tanto con la riqueza como con la pobreza. Hay gente que puede hacerle mal la pobreza. Sí. Y hay gente que le puede hacer mal la riqueza. O sea, vamos, no todos somos iguales. Y Dios muchas veces puede probarnos con un revés de fortuna. Hay gente que se puede olvidar de Dios siendo rico. Exactamente. Y hay gente que se puede olvidar de Dios siendo pobre. Porque, vamos, reniega, yo qué sé. Es diferente, ¿no? Entonces, en la pobreza y en la riqueza, fieles tenemos al que Señor. dar gracias a Dios por eso. Exactamente. Entonces, primero, habíamos dicho oración pretenciosa. Segundo, oración de pedir cosas que no nos convienen. Tercero... Solo una cosa en este punto todavía, que muchas veces hay una diferencia entre Dios y el demonio. Ajá. El demonio muchas veces nos promete cosas, pero es justamente eso que Él nos promete que Él no lo va a quitar. Y Dios, en cambio, muchas veces nos pide cosas, y justamente eso que Él nos pide es lo que Él nos va a dar. Exactamente. Y el demonio quita hasta lo que promete. Puede ser que le dé un poquitito de ese gusto al inicio, pero después le quita todo y sobre todo le quita el alma. Exactamente. Entonces, muchas veces, ay, por Dios, ¿por qué no, será esto no me va a hacer bien? Es que Dios siempre nos da lo mejor. Exactamente. ¿Ya? Entonces, apenas como para agregarlo. Bueno, ¿Este iba con el otro? Sí, tercer punto. Que a veces nosotros rezamos sin perseverancia. Exacto. Entonces nosotros vamos, yo tengo una necesidad física, espiritual, lo que sea, económica. Yo voy, hago lo que me dijo el hermano Juan Andrés, busco una capilla recogida, me arrodillo, rezo y listo, Dios, ya recé, entonces saliendo de la capilla ya me tienes que conceder lo que te pedí. No. Es más, el hermano Sebastián dijo en el podcast que Dios estaba obligado a atenderme cuando le pido mi conversión. Pedí mi conversión y nada. Claro, pero no, o sea, está obligado, pero no puede, no tiene que ser, no quiere decir que está obligado inmediatamente. Exactamente. ¿Y qué pasa? Muchas veces Dios, hay una frase súper linda, que es cuando Dios lo arriesga todo. Dios arriesga hasta permitir que la persona cometa un pecado mortal,
con darle a que la persona permanezca humilde. Exacto. Y Dios muchas veces permite que nosotros luchemos años por un defecto. Señor, yo rezo para cambiar este defecto. Te pido, ayúdame. Yo quiero dejar este defecto, este vicio. Quiero mejorar, quiero ser santo. Y nada. Pero es que a Dios le va a dar mucho más gloria. La lucha diaria que usted va a hacer. Uh-huh. Y sobre todo, a usted le va a hacer más bien. Le va a hacer mejor. Sí, le va a hacer más bien, sí. Le va a hacer más bien espiritual. Usted ser humilde y ver que usted cae en eso. Uh-huh. Y que si no es por la gracia de Dios, usted está cayendo siempre. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Dios se arriesga a eso. Y Dios como que le pide a usted esa humillación de ir a arrodillarse delante del sacerdote y decirle, Padre, otra vez caí en esto. Pues claro, usted con el dolor de haber caído y con la resolución de no caer más, pero Dios permite a veces esta caída para que usted sea humilde. Uh-huh. Es muy cierto lo que usted dice. ¿No sabe que hay incluso una historia del diario de un pecador? Usted ya lo ha escuchado, ¿no? Creo que sí, pero la gente... Si no estoy mal, fue en la Catedral de Colonia, ¿no? Que en una de la esquina de la catedral de... En una esquina, perdón, de la Catedral de Colonia, habían unos trazos en la pared que eran de un pecador que todos los días cometía el mismo pecado. Y está bien, pero cientos de trazos. Hasta que al final dice, hoy por fin no pequé. ¿Cuántos días? O sea, sí. El hombre pidiendo, se confesaba todos los días. Hasta que al fin, hoy no pequé. Uh-huh. Claro, es Dios permitiendo eso. Exacto. Pero Él pide también nuestra perseverancia. Perseverancia en la oración. Así que nunca desanimarse. Y es un poco también esa mentalidad que hablábamos de cajero automático. Uh-huh. De que yo llego, meto mi tarjeta, pongo una clave, que sería una oración, y ya Dios me tiene que dar que es la mentalidad del mundo de hoy. Y espiritualmente no es así. Dios a veces tarda en atender, y a veces cuando tarda demasiado en atender, nos va a dar mucho más de lo que nosotros estábamos pidiendo. Recuerdo cierta vez Monseñor Juan contaba que una persona llega y le dice, Monseñor, yo tengo este defecto, estoy pasando por esta dificultad, tal y todo. Y Monseñor Juan, primera pregunta, ¿está rezando? Y ahí sí estoy rezando. Bueno, imagínese que no rezase. Exactamente. Si ya rezando está así, imagínese sin rezar. Y dice, pues mire, redoblemos las oraciones, pidamos más, tal, no desanimemos, confianza, pam. Y ahí pues la persona sale adelante, ¿no? Uh-huh. Otro punto es, cuarto, cuando hacemos la oración de forma distraída. Entonces, voy a rezar, y saco el teléfono y empiezo con el rosario y empiezo a ver pues las notificaciones de las redes sociales. ¿Quién me dio like? Entonces estoy entre el Ave María y esta publicación tuvo tantos likes, o me voy a un lugar donde hay mucha algarabía, no me voy a un lugar donde me pueda concentrar en la oración y rezo de esa forma que es un poco distraída. O sea, eso en ese punto, en el fondo, es un resumen de todo lo que dijimos. Uh-huh. Es una persona que primero tiene a Dios lejos. Ajá. Porque si esa persona tuviese ese relacionamiento con Dios y sabe que está hablando con Dios, no estaría viendo el teléfono. Le va a dedicar su espacio y su momento y su tiempo. Uh-huh. Después, ¿qué oración más mugrosa que esa? Uh-huh. El sujeto está ahí y dice que va a rezarle, a pedirle a Dios viendo el teléfono. Ahí sí que... Qué confianza en la Santísima Virgen. O sea, ¿dónde está eso, no? Sí. Es un grave error eso, ¿no? Es un error, digamos, directamente. Ahora, puede ser que surjan distracciones naturales. Que eso, vamos, todos la tenemos. Santa Teresita se distraía. Exactamente. Pero hay que pedir que Dios nos aleje las distracciones. Claro, pedir que Dios nos aleje las distracciones, pero nosotros tampoco exponernos a las distracciones. Exactamente. Pero es que mismo nosotros... alejándonos, muchas veces nuestra mente... Sí, somos tan quebrados hoy en día. ¿Sabe que justamente, recuerda que conté al inicio del podcast el hecho de un sacerdote que en una cárcel en Rusia, ¿no? Él decía, mire, yo me sentaba a rezar y es que era inevitable, me venían las distracciones. Hasta que comencé a ponerme en presencia de Dios. O sea, si usted está en presencia de Dios, o sea, la cuestión está en esa... en usted aplicar todo lo que hemos dicho, en que Dios está con usted, uh-huh. Independientemente de donde usted esté. Claro, si usted está delante del Santísimo, pues mucho mejor.
Pero Dios está ahí con usted, interviniendo en su vida. Si usted no está compenetrado de eso, y que justamente la compenetración es que en mi corazón esté penetrado de esa certeza de que Dios está en mí. Ahí es donde usted va a hacer una buena oración. Exactamente. Y aunque vengan esas distracciones, pero usted está consciente de eso y compenetrado de eso, esa oración incluso puede valer mucho más. Porque usted, a pesar de esas distracciones, usted está ahí con Dios. Está haciendo el esfuerzo, exactamente. Pero trate de evitar las distracciones voluntarias y lo que usted sabe. Las voluntarias. Y lo que usted sabe que lo distrae. Ajá. En ese punto me refiero a la hora de la oración distraída. Bueno, y por último, que esta es muy grave, que cerraríamos con esto, que es la oración sin confianza. Claro. Uno decir, bueno, Dios, yo te voy a pedir, yo necesito tal cosa, tal otra, estoy pasando por tal dificultad, caigo en tal defecto, pero yo sé que no me vas a atender porque yo soy tan malo, yo soy tan sinvergüenza, yo soy tan... ¿Dónde está su confianza? O sea, usted no está rezando verdaderamente, usted está yendo a quejarse y echarle la culpa a Dios en el fondo. A Dios en el fondo, exactamente. ¿Sabe que San Alfonso, en el libro del Gran Medio de la Oración, él toca muchísimo en esa tecla? Que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, él dice, pedid y recibiréis. Oh, perdón. Él empieza así, en verdad os digo. Es un juramento. Es un juramento, eso equivale a un Dios jurando. En verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. Ojo, esa es la primera promesa de nuestro Señor. Segunda promesa de nuestro Señor Jesucristo. En verdad os digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. Todo. Todo. Y es una promesa de Dios. O sea, Dios no miente. ¿Cómo voy a dudar yo que Él no me va a atender? ¿Cómo no va a tener confianza? En el fondo usted está desconfiando de la omnipotencia de Dios. Diciendo que Jesús es un mentiroso en el Evangelio porque Él prometió eso y nada. Exactamente. O usted está diciendo o que Dios no existe o que Dios nos engañó. Exacto. Como diría, ¿no? Está negando la divinidad de Dios o está negando, sí, el poder de Dios. Así que mucho cuidado con eso. Siempre oración con confianza. Y para crecer en esa confianza, nada mejor, nuevamente, que hacer la oración por medio de la Santísima Virgen, claro, que es la madre de la confianza. ¿Sabe que ahora que usted dice eso, el doctor Plinio Correa Oliveira, él cierta vez decía que él siempre le pedía a Nuestra Señora gracias especialísimas, gracias enormes, para poder siempre caminar en dirección hacia ella? Exactamente. Y dice, pero a partir de cierto momento, yo modifiqué un poco mi pedido. Y dice, es de la siguiente manera: Señora, dadme todas las gracias necesarias para yo siempre caminar en tu dirección. Pero que tú vengas en dirección a mí. Uh-huh. Y ahí él contaba lo del hijo pródigo. Señora, puede ser que yo sea ese hijo pródigo, que estoy lejos. No esperes a que yo regrese. Ven a buscarme. Ajá, qué bonito. Entonces... mismo ahí comiendo la comida de los cerdos en este mundo perdido, que Nuestra Señora venga a rescatarnos y a sacarnos. Linda oración también. Linda oración, así que bueno, hermanos. Para todos nosotros que somos pecadores. Exacto. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que ha sido muy productivo. Siempre, en fin, lastimosamente no hay un sacerdote que nos acompañe y le dé siempre más vuelo, más nivel a esto, pero hacemos lo que... es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, como dicen, ¿no? Es lo que somos, es lo que hay. Pero muchas gracias al hermano Juan Andrés por haber participado, por haber preparado también el podcast y a todas las personas que nos han acompañado. Quería dar solo un aviso antes de terminar, es que a partir de la próxima semana tenemos nuevo horario del podcast. El podcast va a ser a partir de ahora los días lunes a las 7 de la noche. Lunes a las 7 de la noche. ¿Es eso, hermano Juan Andrés? Sí, ¿no? señor. Lunes a las 7 de la noche. Así que... ¿No era 7:15? No, 7 de la noche. Está bien. El rosario va a ser más rápido. Está bien. Lunes a las 7 de la noche, el podcast. Se mantiene el horario a las 7. Ajá. Y bueno, y les esperamos ahí entonces. Entonces ya, gracias por acompañarnos. Recuerden dar like, suscribirse, compartir todo este contenido y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Salve María. Salve María.